Buenos días a todos y todas. Este video pues lo organicé en el día de hoy debido a las dificultades pues que presentamos en la videoconferencia ayer que estábamos haciendo el trabajo sobre límites. Como les había hablado, ya estamos en la unidad 2 que corresponde a límites de una función. Estábamos explicando en qué consistía el límite y a partir de eso íbamos a hacer algunos ejercicios con los tipos de límites que podemos encontrar para enfrentar la actividad que tenemos para estas 2 semanas. Entonces voy a compartir aquí la pantalla y vamos a empezar a hacer el trabajo como lo hemos venido haciendo en anteriores videoconferencias. Entonces aquí tenemos compartida la pantalla, ¿sí? Entonces voy a dar como una noción básica primero como de lo que corresponde al límite. Entonces recordemos aquí, voy a hacer el plano. Tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Y supongamos que tenemos la siguiente función. Voy a graficarle otro colorcito a esta función. Cojamos un color rojo, ¿sí? Entonces miremos que si yo tengo cualquier tipo de función, supongamos que tengo esta expresión, ¿sí? Supongamos que tengo esta expresión y que tengo el siguiente punto, este puntico, este, ¿sí? En X. Este es cuando X es igual a A. Entonces cuando X es igual a A, yo aquí voy a encontrar su imagen, ¿cierto? Un valor en Y, ¿cierto? Entonces voy a tener el punto, que este es el punto X en A y su imagen en Y, ¿sí? Suponiendo que esta sea una función continua en X, cualquier tipo de función, ¿cierto? Entonces, para el límite, vamos a hacer lo siguiente. Para hallar el límite, ¿en qué consiste o qué trata la definición de límite? Entonces, el límite se expresa de la siguiente forma. Límite, ¿sí? Cuando X tiende a, o sea, tiende a este valor de una determinada función. Así representamos el límite. Entonces, gráficamente, o aquí desde la definición, ¿en qué consiste? Entonces, consiste en que cuando yo me acerco por este lado al punto A, ¿sí? Cuando yo me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando, o sea, voy tendiendo a, ¿sí? Este es, por este lado va a ser el límite cuando X tiende a por la derecha, ¿sí? De la función. ¿Sí? Entonces me voy acercando a A y voy llegando a este valor B. Y cuando yo me acerco por la izquierda, o sea, ¿qué sucede? Cuando yo me voy acercando a este valor por la izquierda, entonces voy a tener el límite cuando X tiende a por la izquierda de la misma función. ¿Sí? Entonces se supone que si este límite existe, estos dos valores o estos dos límites por la izquierda y por la derecha serían los mismos. Y esto lo conocemos como límites laterales. ¿Cierto? Estos son los límites laterales. Y este límite tiene que ser igual a esta expresión, a la definición de límite. Entonces eso es lo que consiste como hallar el límite de una función en esta forma, explicándolo aquí en la forma gráfica. Si estos dos límites, el de la derecha y el de la izquierda, no coinciden en el mismo valor,
Entonces se dice que, que el límite no existe en ese determinado punto. ¿Okay? Entonces miremos ahora con un ejercicio práctico cómo hallar el límite. O sea, hallar el límite o evaluar un límite. ¿De qué consiste evaluar un límite? Entonces, supongamos que tenemos, vamos a escribir aquí ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 3 de la función x2 menos 5x. ¿Sí? Entonces, analizamos qué tipo de función es esta. Eso es una función cuadrática, ¿sí? Polinómica. Como es una función cuadrática, entonces el dominio de esta función es en todos los reales, o sea, no va a tener ninguna dificultad al evaluar el límite. Entonces, ¿en qué consiste evaluar el límite? Evaluar el límite es que voy a reemplazar el valor de menos 3 en la función. Entonces, esto sería menos 3 al cuadrado menos 5 por menos 3. O sea, cambio el valor de la x por el menos 3, que es a lo que está tendiendo ese límite. Y esto es igual a menos 3 al cuadrado, 9, menos por menos, más 5 por 3, 15. Luego esto es igual a 24. ¿Cierto? Luego ese límite de esa función, cuando x tiende a menos 3, es igual a 24 y, por lo tanto, el límite existe. ¿Sí? Entonces, en eso consiste en evaluar un determinado límite. ¿Sí? Entonces, coger una función y reemplazar el valor de la x o de la variable que tengamos en este caso y hallar si esa función, si nos da un valor real, entonces ese límite existe y queda listo. Ahí no tenemos ningún tipo de indeterminación. ¿Sí? Voy a compartirles aquí otra pantallita. Yo detengo esta. Listo, entonces voy a mostrarles por aquí otro con otros diferentes ejemplos. Miremos esta pantallita. ¿Sí? Espere, yo lo voy aquí a actualizar para. Entonces tenemos aquí unos ejercicios donde podemos ver diferentes tipos de límites, que es reemplazando una función. Yo les comparto el link de esta para que también la vayan a ir mirando. Entonces, por ejemplo, puedo tener funciones polinomiales, racionales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, cualquier tipo de función. Entonces, miremos, por ejemplo, una polinomial, como la que tenemos ahí. Entonces, calcule el límite cuando x tiende a 3 de la función menos x a la 3, menos 4x2, menos, como es una función polinomial y no tengo ningún tipo de restricción en el dominio, entonces voy mirando paso a paso cómo se resuelve. Entonces lo primero es, como la función es un polinomio, simplemente se evalúa en el punto dado, o sea, cuando x es igual a menos 3. Entonces, reemplazo menos la x por 3, perdón, no menos 3, sino 3. Reemplazo por 3, reemplazo por 3, reemplazo por 3. Miremos qué nos da ese resultado. Y se simplifica toda la expresión. Luego eso me da menos 85. Luego este límite, ¿sí?, de esa función es igual a menos 85 y existe. ¿Sí? Le puedo dar otro ejemplo. Seleccionemos una función racional. ¿Sí? Tengo una función racional. Una función racional tiene restricción aquí en el denominador. ¿Sí? Este tipo de función racional, que es como una fracción. Entonces, analicémosla también. Entonces, primero, si yo reemplazo, entonces una función racional es continua en todo el dominio. ¿Sí? Es decir, es diferente de 0 cuando le evaluamos en el denominador. ¿Sí? Entonces, si yo la analizo en el denominador, no hay ningún tipo de restricción. Como el denominador es distinto de 0, la función es continua en menos 5. ¿Sí? Así que el límite se calcula evaluando la función. O sea, como no me genera ningún tipo de restricción al reemplazar por menos 5, entonces ya evalúo normalmente. Entonces, al evaluar ese límite, menos le reemplazo la x por menos 5, entonces me daría menos 3, 5 al cuadrado cada 25,
más 1 por menos 5, más 7. Y eso dividido menos 39 que me dio el denominador. Luego, esto me da 73/39. Luego, este límite existe y es esta función. Entonces, cuando tengo un tipo de función racional, analizo si el denominador tiene alguna restricción al reemplazarlo por el valor que me están dando. Sí, si no tiene ninguna restricción, evalúo normalmente. Veamos otro ejemplo. Si tuviéramos una función trigonométrica, el límite de seno de x cuando x tiende a 0. Entonces, como no tengo ningún denominador, reemplazo el límite por seno de 0 y eso me da 1.87. Luego ese límite existe. ¿Sí? Otro ejemplo, si tengo una función exponencial o logarítmica, por ejemplo, e a la x, función exponencial, no tengo restricciones en este momento en el denominador. Entonces, reemplazo e a la 1, eso da 2.71, 2.72, luego ese límite existe. ¿Listo? Entonces aquí van a tener de pronto una herramientica, siempre les va a salir ejercicios diferentes para que seleccionen y vayan a ir mirando límites que no tienen ningún tipo de restricción. Esto no van a tener ningún tipo de restricción, le van dando a los pasos y van encontrando la solución de ese límite. Listo. Vamos ahora a dejar de compartir aquí, ¿sí? Y voy a continuar con la segunda parte de la explicación. Entonces comparto aquí la otra pantalla que teníamos, esta, donde estábamos. Entonces ya volvemos aquí, entonces ya sabemos que evaluar un límite es coger el valor de la x y reemplazar, si no hay ningún tipo de restricción, se reemplaza en la función normal. ¿Listo? Y encontramos el valor que existe. Miremos un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Listo. Supongamos que tenemos este límite. Límite cuando x tiende a 1 de la función x2 menos 1 sobre x menos 1. Entonces, aquí tenemos que una función racional, ¿cierto? Como es una función racional, entonces tengo que analizar que esto no me genere ningún tipo de indeterminación, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo por el valor que me dan, entonces la x sería 1 menos 1, eso es igual a 0. Tendré 0 ahí, sin importar lo que me dé aquí por el momento, ¿sí? Sin importar el resultado del numerador. Como el denominador me dio 0, entonces ya tengo una restricción, ya, porque la división por 0 no existe, ¿sí? De todas maneras, si yo reemplazo en todo el límite esto, me da 0 sobre 0. Y cuando tengo este tipo de expresión, se está generando una indeterminación. Indeterminación. Entonces, para solucionar ese límite, tengo que eliminar esta indeterminación, buscar la forma de eliminar esa indeterminación. ¿Cómo puedo encontrar la forma de eliminar esa indeterminación? Entonces, lo primero que analizo puede ser si es factorizable. ¿Sí? Entonces, si se puede factorizar, factorizo y simplifico la expresión. ¿Sí? Segundo, trabajar con la conjugada. Esta conjugada, ¿sí?, se utiliza más que todo cuando tenemos raíces. Cuando tenemos raíces es que aplicamos la conjugada. Recordemos que es la conjugada. La conjugada es tener una expresión, por ejemplo, a más b, ¿sí? Su conjugada sería la misma expresión, pero con signo contrario, a menos b, ¿sí? Para que esto me genere a al cuadrado menos b al cuadrado. Que si lo vemos de aquí para allá, ¿sí? Mire que esa es una factorización de diferencia a cuadrados. Entonces, cuando yo lo trabajo con raíces, ¿sí?, cuando yo lo trabajo, por ejemplo, tengo raíz de x menos 3. ¿Sí? Si yo tengo esta expresión, entonces, esto se utiliza para eliminar la raíz. Entonces,
yo voy a multiplicar por su conjugada, y al multiplicar por su conjugada es multiplicar por x más 3. Y al multiplicar por x más 3 me va a quedar la raíz de x al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿sí? Siempre me va a dar esa expresión y esto me va a eliminar la raíz. Mire que este cuadrado me elimina con esta raíz, entonces esto me quedaría x menos 9. Y así elimino las raíces cuando tengo en los límites. ¿Sí? Es una forma de utilizar la conjugada. Otra opción que se nos puede presentar es que utilicemos, simplifiquemos. O sea, mira la expresión, si se puede simplificar utilizando operaciones, operaciones algebraicas. Y utilizando operaciones algebraicas. ¿Sí? Si utilizamos operaciones algebraicas, es otra opción que podemos tener para simplificar esas indeterminaciones. ¿Listo? Entonces miremos, pues vamos al ejemplo que teníamos. Entonces como tenemos este ejemplo, tenemos que, volviendo al ejemplo, tenemos que esto es el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, ¿cierto? Ahora, vemos que el denominador, el numerador es factorizable, entonces es una diferencia. Entonces esto es límite cuando x tiende a 1. Entonces si factorizamos quedaría x menos 1 multiplicado por x más 1 sobre x menos 1. Entonces si vemos ya tenemos unos factores multiplicando. Como hay multiplicación ya podemos utilizar simplificación y miremos que este factor es igual a este de aquí, entonces se va toda la expresión. Luego, al simplificar, el límite me queda cuando x tiende a 1 de x más 1, ¿cierto? Aquí me quedó este límite. Luego, ya es un límite que no tiene ningún tipo de restricción porque es una función lineal y es continuo. Luego, evaluemos el límite. Entonces, reemplazo la x por 1 más 1, entonces ese límite ya es igual a 2. Entonces miremos que con este, ¿sí?, que tenía una indeterminación, ya busqué un método para eliminar esa indeterminación, ¿sí? Y al eliminar esa indeterminación, ya el límite existe. Y esa es la idea de otros límites. Miremos un segundo ejemplo utilizando la conjugada. Entonces, si yo tengo aquí otro ejemplo, pongámosle aquí ejemplo 3. Supongamos que tengo el siguiente límite. El límite cuando la raíz de x más 4 menos 2. ¿Sí? Cuando x tiende a 0. ¿Sí? Sobre x al cuadrado. ¿Sí? Entonces miremos que si yo reemplazo la x por 0, en el denominador me va a dar 0 más 4, 4. O sea, la raíz de 4 es 2. Menos 2 que tenemos sobre el denominador que es 0. Luego aquí me va a dar igual 0 sobre 0. Entonces se me está generando una indeterminación también, ¿cierto? Al generarse esa indeterminación, entonces tengo que buscar un método, otra forma de eliminar esa indeterminación. Entonces, como les había dicho, como tengo una raíz, entonces vamos a mirar y utilizar la conjugada, ¿sí?, para eliminar esa indeterminación. ¿Y qué es utilizar la conjugada? Es multiplicar por la misma expresión, tanto en el numerador por el denominador, o sea, la expresión que tiene la raíz. Si está en el numerador o está en el denominador, no hay ningún problema, se puede hacer en cualquiera de las dos expresiones. Entonces, miremos cómo lo haríamos. Entonces, esto sería límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x más 4 menos 2 sobre
x a la 2. Entonces esta es la expresión que tengo. Entonces lo voy a multiplicar. Voy a multiplicar por la conjugada. Y multiplicar por la conjugada es coger esa expresión idéntica y multiplicarla por su conjugada. Por x más 4, pero ya no con signo menos, sino con signo más, que esa es la que corresponde a la conjugada. O sea, el signo que está fuera de la raíz. Este iría con menos, este iría con más. Entonces voy a multiplicar esta expresión por su conjugada. Para que la expresión no me cambie, entonces lo que hago en el numerador, lo tengo que hacer en el denominador. Entonces aquí voy a multiplicar por x más 4 más 2. ¿Sí? O sea, lo mismo que agrego en el numerador, lo mismo debo agregar en el denominador. ¿Listo? Entonces, ya después de tener la conjugada, entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Va a quedar límite cuando x tiende a 0. Entonces, arriba, si miramos esta expresión que tenemos acá, si miramos esto, ¿sí? Es llevar cada expresión al cuadrado. Entonces, aquí nos quedaría la raíz de x más 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Menos, siempre va con menos. El 2 elevado al cuadrado. Sobre ¿qué me va a quedar? Sobre x al cuadrado. Por ahora el denominador lo dejo indicado, no hago ningún tipo de operación. X más 4 más 2. ¿Sí? No hago ningún tipo de operación y lo dejo indicado. Entonces, por ahora, entonces, la raíz se va a eliminar con este cuadrado. Entonces, este límite va a quedar igual al límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De x más 4 sobre x más 4 menos, perdón, menos 4. De pronto este límite lo voy a organizar aquí en una cosita, esto, para que me quede la simplificación, que era que no lo tenía organizado. Listo, no sea la misma simplificación, que si no ese límite no nos iba a existir. Bueno, entonces haciéndolo ahí. Entonces aquí nos quedaría que esto va a ser igual a x al cuadrado sobre la raíz de x más 4 más 2. Listo. Luego, entonces aquí miramos que aquí más 4 y menos 4 se cancelan, ¿sí? Y me queda el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado sobre x al cuadrado que multiplica a la raíz de x más 4 más 2. ¿Sí? Bueno, como este en el denominador es un factor que está multiplicando, ¿sí? Están multiplicando, entonces puedo simplificar este x al cuadrado con este x al cuadrado. Luego el límite me va a quedar, que cuando x tiende a 0, en el denominador, en el numerador me va a quedar un 1 sobre, y en el denominador me va a quedar la raíz de x más 4 más 2. Luego ya puedo reemplazar por 0. Al reemplazar por 0, esta x va a ser 0. Entonces me queda que esto es 1 sobre raíz de 4 más 2. Y la raíz de 4 es 2 más 2. O sea que ese límite va a ser igual a 1/4. Luego ya este límite existe. ¿Sí? Entonces, ahí eliminamos esa indeterminación utilizando la conjugada, ¿cierto? Entonces ya eliminamos esa indeterminación, ya no tenemos ningún tipo de restricción. Entonces, asimismo, sucede con diferentes ejercicios que tengamos. Tenemos que verificar. Lo primero es que usted reemplace
¿A qué tiende el límite? Reemplace la X. ¿Sí? Si encuentra una indeterminación, entonces tenemos que buscar la forma de eliminar esa indeterminación. Vamos a mirar por aquí otra aplicacioncita. ¿Sí? ¿Dónde la tenemos? Por acá. Compartir. Listo. Miremos este tipo de aplicacioncita. También les voy a compartir eso. Entonces tenemos calcular el límite cuando X tiende a 1. Entonces, miremos una explicación paso a paso. Estos ejercicios son para que ustedes los vean paso a paso. Entonces, calcular el límite. Entonces, yo tengo que, le voy a dar aquí al primer paso, que es lo que se debería hacer. Entonces, evalúo la función en X igual a 1. Entonces, evalúo cuando X es 1. Entonces, al evaluar en 1, mire que va el numerador, me va a dar 0, el denominador me va a dar 0. Y tenemos una indeterminación. Sí, ya encontré una indeterminación. Entonces, ¿cómo elimino esa indeterminación? Paso 2. Entonces, esta es una opción donde puedo factorizar. Entonces, al factorizar, me queda la expresión, arriba tiene factor común, abajo es una factorización de un trinomio, tenemos esta expresión, luego como tengo x menos 1 y x menos 1, eso lo podemos simplificar, ¿sí? Y al simplificar o cancelar, me queda la expresión menos x menos 5 menos 2x más 1. Luego ya ese límite, ¿sí?, lo puedo evaluar cuando x es igual a 1, porque este límite sería igual a este. Entonces ya me quedaría, al reemplazar por 1, esto me da 1 sobre 10 menos 10 menos 1, o sea, igual a 10. ¿Sí? Luego este límite ya existe. Ese lo hice eliminando la indeterminación. Gráficamente, ¿qué sería? Miremos aquí en este botoncito, ver gráfica. Entonces, ver gráfica sería analizar, con esto le podemos reducir tamaños, ¿sí? Cuando la A vale 1, o sea, cuando la X es 1, llego a la función, ¿cuánto vale la Y? O sea, el límite se va a acercar. Cuando me voy por este lado, se va a acercar a 10. Por eso el límite es igual a 10. ¿Listo? Desde aquí vuelvo a cerrar la gráfica. ¿Quiero otro ejemplo? Entonces démosle otro ejemplo. Entonces ahí tengo otro límite. Aunque este límite también nos salió de factorización. Entonces igual, aquí vamos a tener cantidad de límites para que ustedes vayan analizando. Entonces paso 1, evalúo. Siempre lo primero que voy a hacer es evaluar el límite. Si no me da indeterminación, listo, el límite quedó así. Pero cuando me da indeterminación, 0 sobre 0, o sea, no tanto 0 sobre 0, sino que el denominador me dé 0, entonces debo eliminar esa indeterminación. Entonces paso 2, factorizo la expresión y veo que es simplificable. Se factoriza esa expresión, ¿sí? Y así, al factorizar me queda menos 3x menos 2, ese límite se convierte en eso. Entonces el límite que tenía esta función me quedó en esta, ya la puedo evaluar normalmente, cambiando la x por menos 2 y ese límite es igual a 4. Miremos la gráfica, miremos qué es lo que sucede. ¿Sí? Cuando tiende a A es menos 2, entonces el límite se acerca a 4, sería este punto, cerrar gráfica. Así van a encontrar diferentes ejemplos para que trabajen. Listo. Entonces ahí tenemos un videíto, una videoconferencia de cómo empezar a trabajar los límites. ¿Listo? Entonces empiecen a trabajar en la unidad, miren las definiciones que ahí están, tengan claro el concepto y empiecen a hacer el taller que ahí se les envió. Listo, se les compartió para trabajar durante esta y la próxima semana. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues ya sabe que me escribe y al menor tiempo trataré de dar respuesta. Listo. Entonces, muchas gracias por la atención y les compartiré este video en uno de los anuncios, se los colocaré, al igual que las aplicacioncitas para que vayan a ir trabajando con ellas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima videoconferencia.